Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. siempre. Amén. Como decía esta alabanza, de que más allá del sol tendremos un hogar, y Él no se compara como ningún lugar aquí en la tierra. Porque es el lugar que todos nosotros esperamos. Amén.
una preciosa palabra que Dios nos tiene preparada esta tarde para sus hijos, ¿cierto? Que Él sabía que llegaría con esta hora. Pedí esta palabra, Señor, y cada vez que me ha tocado trabajar, siempre pido a Dios que hable mi vida primeramente, que hable mi vida, ¿cierto? A través de su palabra. Y también le decía, Señor, una palabra para sus hijos que llegarán este día a su casa de oración con necesidad, Señor, porque no podemos decir que no hay necesidad en nuestra vida. Siempre hay necesidad de oír palabra de Dios, siempre hay necesidad de estar lleno de su Espíritu Santo, para que no venga, ¿no es cierto?, la bajeza, la flaqueza en nuestra vida. Y me gozaba con esta palabra que el Señor me entregaba, porque Dios nos ama, mis hermanos, y nos ama mucho, porque nos exhorta en este momento a la obediencia. Solo Él conoce en qué situación estamos, quizás muchas veces nos ha llegado la bendición a nuestras vidas por desobedecer en muchas áreas de nuestra vida, ¿verdad? Y el Señor, Dios eterno, en su infinito amor y en su infinita misericordia, nos está nuevamente hablando en esta palabra gloriosa, en este proverbio, que los proverbios realmente son proverbios que enseñan mucho al Hijo de Dios. Amén. A aquellos que queremos aprender más de su palabra, a aquellos que cada día queremos esforzarnos en hacer la voluntad de Dios, que aquellos que cada día queremos tener más conocimiento, porque a través del conocimiento de la palabra de Dios crecemos espiritualmente ante la presencia de Él. Mientras más conocimiento tenemos de la palabra de Dios, más hijos obedientes vamos a ser, como nos dice, ¿no es cierto?, acá el título de su palabra, exhortación a la obediencia. A través de los proverbios nosotros aprendemos, mis hermanos, a ser prudentes. La mayoría de los proverbios nos enseña a ser hijos, personas prudentes ante la presencia del Señor, porque nos habla mucho de la prudencia el proverbio. Dios dotó de mucha sabiduría al rey Salomón para que él escribiese. O sea, si usted se pone a leer los proverbios, realmente, o sea, no hay por dónde negar que el hombre que escribió los proverbios, guiado por su Espíritu Santo, es un hombre lleno de sabiduría. Lleno de sabiduría, mi hermano. Entonces, a través de los proverbios, nosotros aprendemos a ser prudentes, aprendemos a ser sabios. ¿No es cierto, mis hermanos? Dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Es la primera exhortación que Dios en esta tarde está hablando a su pueblo. Guardar la ley del Señor, los mandamientos. ¿Cierto, mis hermanos? Los mandamientos que yo les traje anotaditos, porque generalmente siempre lo hablo y se me olvida alguno o los digo desordenadamente, pero los 10 mandamientos, ¿por qué es necesario recordarlo? Porque quizás muchas veces, como hijos de Dios, pasamos algunos por alto. Así es, Señor. Y no digamos que Jesucristo vino y todo es diferente, porque Jesús mismo dice que Él no vino a hacer que la ley se cumpliese. Quizás hay muchas cosas que son nuevas. Jesucristo dio su vida en la cruz, derramó su sangre para que ya no se hicieran más los holocaustos que se hacían, ¿cierto?, en el Antiguo Testamento, para expiación de nuestros pecados. Ahora, a través de su gloriosa sangre, nuestros pecados son perdonados. Pero la ley se tiene que seguir cumpliendo. De la misma forma que Jesucristo dijo, yo vine a hacer que la ley se cumpliese. Deuteronomio 5 y en Éxodo 20 se encuentran los mandamientos. Gloria a Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No tomarás el nombre de Jehová en vano. Guardarás el día de reposo. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás. Y el más importante, que lo quise dejar para el final, que es el gran mandamiento, que dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente y con todo tu corazón. Así es, Señor. Esos son los mandamientos y la ley, ¿no es cierto?, que nos dicen aquí en Proverbios. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarda mis mandamientos. Porque es necesario recordar, quizás el Señor que está recordando los mandamientos, porque esa es la ley que le dejó a su pueblo, porque lo amaba a Israel como nos ama a nosotros hoy en día. Nosotros somos ese remanente, ¿cierto?, que está quedando. Quizás no somos del linaje de su pueblo, pero por gracia Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, nos ama. Amén. Porque Jesús dio su vida no solo por el pueblo de Israel, Así es, que es el pueblo predilecto y elegido
Cumplir lo que Dios nos habla esta tarde, cumplir esa ley. ¿Y por qué dejé para el final el gran mandamiento? Porque ese mandamiento abarca todo lo demás. Porque si nosotros amamos a Dios con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, nos vamos a caer en la tentación, nos vamos a caer en la mentira quizás, nos vamos a deshonrar a nuestros padres, ¿verdad? Nos vamos a adorar a otros dioses porque Dios es nuestro Dios. Amén. Porque a Él le amamos. Sí, Señor, ayúdanos. Porque Él es el que nos da el soplo de vida, el que nos despierta en la mañana, el que nos permite vivir un día en paz, pese a cómo está este mundo, a cómo está la maldad, cómo nos rodea. Mucha gente sale de sus hogares y no sabe si va a volver, pero en ese amor que nosotros tenemos en Dios, nosotros tenemos la confianza. Amén. Y podemos vivir confiados a través de las promesas que Él tiene en su palabra, mis hermanos, ¿verdad? Gloria a Dios. Que Dios nos ayude, mis hermanos. Dice, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. ¿Por qué largura de días y años de vida y paz me van a aumentar? Si yo cumplo con esta ley, si yo cumplo con sus mandamientos. Y hay un mandamiento especial donde es con promesa, donde dice, honra a tu padre y a tu madre para que Dios sienta los días de nuestra vida sean alargados y tengamos días largos, honrando a nuestro padre y a nuestra madre. Es un mandamiento. Quizás muchas veces decimos, mi familia es la familia espiritual, pero hay un mandamiento que dice que tenemos que honrar a nuestros padres. Así es, Señor. Y más bien si son ciertos los padres que nos inculcaron este camino que nosotros estamos siguiendo, esta herencia que ellos nos dejaron en el Evangelio Santo de Dios. Entonces también ahí nosotros tenemos que tener ojo, ver, mis hermanos, si estamos realmente cumpliendo o no lo que Dios manda en nuestra vida a través de su palabra. Dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Qué glorioso, átalas a tu cuello. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Dios nos manda a tratar de que, aparte de cierto cumplir su ley, sus mandamientos, tenemos que ser misericordiosos. Gloria a Dios. Hacer la diferencia entre los hijos de Dios y la gente del mundo. Así es, Señor. Que ellos vean en nosotros una diferencia. Ser misericordiosos, ser compasivos, compadecernos del dolor ajeno. Si hay alguien en necesidad, nosotros buscar la manera de llegar y dar ayuda. Amén. Si hay alguien enfermo alrededor nuestro, ver la forma de cómo llegar y interceder a través de una oración por sanidad. Y quizás si no podemos llegar a su hogar, doblar nuestras rodillas, ¿cierto? Y orar por esa persona que está en necesidad. Si alguien pasa por nuestro hogar y pidiendo alimento, no pensar por qué lo va a pedir o por qué va a hacer con ellos, no, pensar que quizás están en una necesidad grande y Dios por infinito amor y misericordia que a nosotros nos tiene, tenemos la abundancia, no podemos quejarnos. Bendito Dios. Yo creo que hay una promesa de parte de Dios que yo la he visto en mi vida y quizás, no sé si en algún momento se apartará de mi vida eso, que Dios quiera que no. Pero hay una promesa que a sus hijos ni el pan ni el agua les faltará. Bendito Dios. Entonces, aunque no tengamos muchas cosas, teniendo agua y pan, esta es la promesa de Dios. Y muchas veces tenemos mucho más en abundancia. Entonces, Dios es un Dios misericordioso y nos enseña a nosotros que también tenemos que aplicar la misericordia en nuestra vida, la compasión, como dice aquí su palabra. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, siempre ser hijos verdaderos, íntegro ante la presencia del Señor, dar un buen ejemplo. Dios te ayude en mi vida para que esta palabra Dios también me está hablando a mí, mis hermanos, a todos en esta hora. Dice, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Qué maravilloso, mis hermanos, hallar la gracia, que Dios se complazca con lo que nosotros hacemos, que Él se sienta orgulloso, porque somos sus hijos y nos estamos cada día pareciendo más a Él, ante la presencia de Dios y de los hombres también, porque a eso Dios nos llama, que nosotros tenemos que ser luz para el mundo, y el mundo son los hombres que están afuera, que a través de nosotros ellos puedan ver un buen ejemplo y digan si realmente merece y vale la pena conocer a este Dios, porque yo veo la diferencia de este vecino, de este hermano, de este familiar. Yo veo que hay una diferencia.
Eso es lo que Dios nos manda en esta hora, mis hermanos. Qué maravilloso, precioso, muy lindo sus proverbios. Dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Quizás muchas veces caemos en el error de creer que tenemos la verdad, Amén. de creer que tenemos el cielo ganado porque yo soy evangélica, de creer que tenemos el cielo ganado porque yo llego aquí todos los días cuando hay reunión, porque yo no falto en ningún culto, porque yo hago el bien. Ayúdanos. Pero no basta, Amén. no basta. Dice que su palabra, mis hermanos, que nosotros tenemos que ser prudentes, y lamentablemente muchas veces hay personas evangélicas, cristianas, que no tienen nada de prudencia. Ayúdanos, Señor. Y lamentablemente por ese tipo de personas caemos todo el resto en la lupa, en esta nube de testigos que tenemos. Y de eso nosotros tenemos que cuidarnos como hijos de Dios, porque tenemos una nube de testigos afuera. En los ojos del mundo están puestos en nosotros. Amén. Porque ellos no entienden que nosotros somos pecadores, que estamos aquí para perfeccionarnos. Y que un día sí vamos a llegar santos cuando estemos ante la presencia de Dios. Pero mientras estemos en este cuerpo de pecado, en este cuerpo carnal, va a haber pecado en nuestras vidas. Porque si no hubiese pecado, en vano, ¿cierto? Nosotros adoraríamos a Jesús y diríamos que iba a ser nuestro abogado. Jesús no tendría de qué defendernos un día ante el trono celestial. Si nosotros estuviéramos todos perfectos en la iglesia. Pero abogado tenemos a nuestro Señor Jesucristo, que Él nos va a defender cuando Dios nos acuse de muchas faltas, de muchos errores y pecados que hay en nuestra vida. Porque hay pecados que mueren en nosotros. Amén. Y contra eso todos los días luchamos. Amén. Porque nosotros necesitamos ser cambiados. Nosotros necesitamos santificar nuestra vida, lavar nuestras vestiduras. Y ese es el camino que nosotros estamos recorriendo. Pero el mundo lo ve de otra forma. ¿Por qué? Porque muchos se encargan de hablar del evangelio sin pecado, que todos somos santos. Así es, Señor. Entonces, cuando ven la más mínima falta de error, todos nos acusan y todos los ojos están puestos en nosotros. Y de eso nosotros tenemos que cuidarnos, mis hermanos. Como dice este proverbio, dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Como dice en Proverbios 14:12 más adelante. En Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Amén. Así Mire es, Señor. qué gran verdad nos dice Dios en su palabra. Hay camino que al hombre le parece perfecto, correcto, pero su fin es camino de muerte. ¿Por qué? Porque ese es el hombre que no se fía, no pone su confianza en Jehová y se cree que Él tiene la verdad y que Él es el cristiano más perfecto y que Él no hay pecado en su vida y todos los demás son pecadores. Entonces no, tenemos que tener la gracia de nuestra vida y ser prudentes y no pensar y orar, pedirle a Dios que realmente si estamos tomando un camino equivocado, Él nos dé la claridad y el discernimiento para poder corregir. Estamos a tiempo, Dios nos está dando tiempo, porque aún estamos aquí en esta iglesia, aún estamos en el tiempo de la gracia, porque nosotros tenemos que ser un puente de bendición para muchos hijos que tienen que llegar, porque Dios no quiere que ninguno se pierda, mis hermanos. Él no quiere, por algo derramó su vida, derramó su sangre en la cruz por toda la humanidad, y Él no quiere que ninguno se pierda. Él quiere que todos alcancemos esta salvación tan grande. Amén. Y de nosotros también depende que muchas almas lleguen acá, de nuestra conducta, del amor que nosotros tenemos en nuestro corazón, de la prudencia con la cual nosotros hablamos, no solamente dentro de la casa del Señor, sino que fuera. Lamentablemente muchas veces caemos en eso. Dios tenga misericordia de nuestras vidas, mis hermanos. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Reconocer a Dios, reconocerlo en todos nuestros caminos, o sea, reconocer que yo tengo necesidad de Dios, reconocer que si no fuera por la ayuda de Dios yo nada sería, que si yo tengo un auto, si yo tengo una casa, si tengo mi despensa llena, si tengo salud, es gracias al amor que Dios da a mi vida, a esa infinita misericordia que me tiene. Si yo tengo un trabajo es gracias a Él, reconozco que el trabajo lo tengo gracias a Dios.
Él me lo ha prestado. Él ha prestado mis hijos, ha prestado mi familia, ha prestado los medios para poder llegar a esta casa de oración. Yo reconocer a Dios en todas las áreas de mi vida, ¿verdad? Eso es lo que nos dice en esta tarde. Y Él enderezará tus veredas. Si yo reconozco a Dios en todos los aspectos, en todas las áreas, si yo me equivoco, Él me va a enderezar y con misericordia, porque su amor es grande para nosotros, mis hermanos. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. No seas sabio en tu propia opinión, lo mismo que estamos leyendo hacia atrás. Teme a Jehová y apártate del mal. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cuándo nos apartamos del mal? Cuando somos prudentes. Si no hay prudencia en nuestras vidas, no nos vamos a apartar del mal. ¿Se fija que todo va conectado, mis hermanos? ¿Por qué? Porque Dios nos está hablando que tenemos que ser prudentes. Y si yo veo que hay un peligro, yo como mujer, muchas veces me voy en la noche aquí después del servicio y veo lolitas, jovencitas, solas, mis hermanas, solas caminando a esa hora y ni siquiera se vienen por el camino, por el potrero veo que se tiran. Esa es la imprudencia que comete el mundo. Maldito Dios. Porque después viene el enemigo, pasan cosas por ser imprudentes. Entonces, ¿qué nos dice? Nosotros, si vemos peligro, si yo voy caminando en la calle por una vereda y veo que hay peligro, yo me cruzo la vereda de frente y sigo mi camino. Yo soy prudente, yéndonos al ejemplo del mundo, en la carne que vivimos. Si yo veo peligro, no sé, voy a cruzar un puente y veo que está en mal estado, yo voy a ser prudente y no voy a cruzar porque me voy a caer al río, al agua. Maldito Dios. Por darle un ejemplo. Yo en la iglesia tengo que ser prudente y ver bien de qué forma yo trato a mi hermano, de qué forma le digo algo que a mí no me agrada, quizás con prudencia. Porque yo no sé de qué forma el hermano, la hermana, el pastor, el niño lo va a recibir. Sobre todo con los niños y los adultos tenemos que ser prudentes y ver bien, porque los niños no olvidan cuando alguien les habla una palabra pesada o alguien no es cariñoso con niños. Yo lo digo por mi vida, por mi propio ejemplo. Personas que cuando chicas me trataron mal, yo hasta el día de hoy yo no olvido. No hay rencor en mi corazón, no hay nada, pero siempre digo, ¿por qué? Yo elijo hacer eso. Eso es prudencia, ¿verdad? Como nos dice su palabra. Ayúdanos, Señor. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Apartarnos del mal. ¿Qué significa ser prudentes? Y al ser prudentes nos apartaremos de todo el mal. Yo si soy prudente me voy a apartar de la persona que viene con una palabra que a mí no me agrada. Yo si soy prudente no voy a dejar que una persona venga a ensuciar mi vida espiritual, a hablarme mal de otro hermano, de otra hermana. Si yo soy prudente no voy a escuchar lo que no me conviene. Así es, Señor. No voy a hablar lo que no me edifica. Entonces en eso Dios nos está mirando todos los días. Tenemos que tener cuidado, mis hermanos. Dios nos ayude. Dice, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tu hueso. Wow, glorioso. Si yo hago todo lo que en esta tarde Dios me está hablando en su palabra, va a ser medicina para mi cuerpo. Me voy a sentir bien, voy a andar contenta en la vida, voy a andar en paz, voy a andar con alegría. Mi sueño va a ser placentero, voy a dormir tranquila, no va a haber nada en mi mente que a mí no me haga dormir en paz, ¿verdad? Porque si yo hago todo y obedezco a esta exhortación a la obediencia, va a ser medicina para mi cuerpo y refrigerio para mi hueso. O sea, me voy a sentir realmente nutrida, me voy a sentir realmente bien. Voy a poner mi cabeza en la almohada y voy a dormir tranquila porque no hay nada que a mí me persiga y diga estoy haciendo esto mal. O sea, eso es lo que Dios nos está mandando, que podamos tener nuestra conciencia, a eso voy, limpia, tranquila. Y es muy difícil, porque la verdad que hasta con el pensamiento y la mirada pecamos. Lamentablemente, mis hermanos. Entonces, Dios en esta tarde, ¿qué nos está diciendo? Hijo mío, mire qué hermoso como comienza este proverbio, hijo mío, qué hermoso, en esa palabra veo el amor de Dios. Bendito eres. Cuando Dios se dirige a nosotros como hijo mío, ¿verdad? Dice que nosotros tenemos que reconocer a Dios en todo nuestro camino. Aquí mi Biblia, que es una pequeña devocional, dice, tiene una pequeña referencia, dice, andando con Dios,
el versículo 3, donde dice: nunca se aparta de ti la misericordia y el 6. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Reconócelo en todos tus caminos. Es una declaración fundamental acerca de cómo relacionarse con Dios. Implica algo más que reverencia. Saludar a Dios al pasar no es suficiente. Uno debe conocerlo viviendo cerca de Él, relacionándose con Él personalmente en todo aspecto de la vida. Relacionarnos con Dios, conversar con Dios. No solamente conversamos con Dios a través de la oración. Nosotros podemos estar cocinando, estar conversando con Dios. Podemos ir en la micro, en el colectivo, y nosotros podemos ir conversando con Dios, y no es necesario que vayamos hablando fuerte, porque quizás nos puede tildar de loco, pero yo en mi mente, porque solo Él conoce mi mente y la escucha. Quizás si lloro a voz alta, Satanás va a escuchar. Pero hay una forma, y hay una forma preciosa, que solamente es la comunicación entre yo y Dios, entre Él y yo, que es orar con la mente, porque solo Dios conoce nuestros pensamientos, nadie más. Él escudriña hasta lo más profundo de nuestro ser. Entonces, ¿qué nos manda Dios? Que nosotros tenemos que reconocerlo, tener esa comunión más cercana con Él, estar conectados todo el día con Él, a través, quizás, Dios ha hablado fuertemente en mi vida, porque reconozco muchas veces que me afano en otras cosas y dejo de lado muchas cosas espirituales. Dios me está hablando en mi vida en esta noche, como sé que también le está hablando a ustedes, mis hermanos. Dios quiere que tengamos más comunión con Él, más comunión, más misericordia, más compasión, como lo fue Él, como Jesús lo tuvo con toda esta tierra. Fue manso y humilde, dice su palabra, fue llevado como cordero al matadero sin emitir queja. ¿Cómo Dios quiere, a través de este proverbio que nos está enseñando a tener más comunión como la tenía Jesús cuando Él hablaba con sus discípulos, cuando les enseñaba, cuando daba el sermón en el monte, cuando estaba en el aposento alto con ellos, y el Señor le hablaba de quién era Él, que Él era el camino, la verdad y la vida, que nadie iba al Padre, sino era por Él. Amén. Que Él era la luz del mundo, la vida verdadera, tantos consejos, ¿cierto? Que Jesús, Él tenía un encuentro íntimo con sus discípulos. Los discípulos fueron privilegiados al tenerlo a Él cara a cara, cercano. Privilegiados en esos tiempos. Entonces, eso es lo que Dios nos manda, mis hermanos, que nosotros tengamos esa comunión más íntima, que dejemos de lado muchas veces nuestra pereza, que dejemos de lado nuestros afanes y sea el tiempo en que podamos tomar la mancera, como se dice, firme, y no soltarla por pequeñas faltas, por pequeños desánimos que puedan venir a nuestra vida, no soltarla porque quizás no nos agrada algo que se hizo en la iglesia, que quizás no es como yo quiero que sea. Al contrario, si hay algo que a mí no me agrada, orar para que Dios lo cambie y sea como yo quiero que sea. Jesús mismo le decía a sus discípulos cuando hablaba con ellos, no les exigía ni les reclamaba nada, como lo podemos hacer muchas veces nosotros, que algo nos parece mal y somos reclamones. Cuando Simón Pedro leía delante con mi hija, le decía: mira qué maravilloso, le decía yo, lo que, como es vivo, cuando Simón Pedro lo negó, ¿verdad? 3 veces antes de ser crucificado, y después cuando Jesús murió, cuando lo arrestaron todo, y él volvió en sí y se dio cuenta realmente de lo terrible que él había hecho y el arrepentimiento que vino en su vida. Cuando después se juntaron con Jesús, una vez que él ya resucitó y se juntó, y Jesús, en vez de reclamarle a Simón Pedro, no le dijo: oye, ¿por qué tú me negaste 3 veces? No, él se acercó con amor, fue cercano con él y le dice: Simón Pedro, ¿me amas? Bendito Dios. Y le preguntó quizás 2 o 3 veces: sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Y qué es lo que decía? Apacienta mis ovejas. Entonces, a través de las palabras, a través de su forma de ser, Jesús demostraba gran amor, y él quiere que nosotros seamos así, como nos dice en su palabra, que tenemos que ser misericordiosos, tenemos que fiarnos en el Señor, apoyarnos, ser prudentes, reconocernos nuestros
camino, mis hermanos, qué maravilloso. Dios nos ayude, mis hermanos, a través de su palabra y que esta palabra, que este consejo que en esta tarde el Señor nos está dando, lo guardemos, no lo olvidemos. Que no tenga que venir nuevamente Dios a través de otro predicador y nos vuelva a repetir, nos vuelva a exhortar. Porque quizás si a lo mejor muchas veces se predica la misma palabra y nosotros decimos, pero esa palabra ya la he escuchado varias veces, no hemos hecho un autoanálisis. ¿Por qué Dios tiene que volverlo a repetir 1, 2, 3, 4 veces? A veces quizás la misma palabra que ya la conocemos y la sabemos de memoria. Bendito Dios. Pero no la practicamos. Amén. Ayúdanos, Señor. La palabra no nos ha edificado, no ha quedado guardada en nuestro corazón. Porque muchos se saben versículos de memoria de la Biblia. Muchos. Con citas, con todo. Gloria a Dios por ellos, que el Espíritu Santo, ¿cierto?, le da la claridad de saber. Pero realmente la ponen por obra en su vida. Dios nos ayude para que nosotros dejemos nuestro error, dejemos nuestro pecado de lado, nuestra falta, y tomemos esta palabra en esta tarde, la guardemos, la atesoremos y no la olvidemos. Y cada día, cada instante, cada segundo, cada mes, cada año, si Dios no viene dentro de nuestra vida, como le decía Dios a su pueblo Israel cuando le entregaba los mandamientos, como dice aquí, nunca se aparte de ti la misericordia y de verdad átala hasta tu cuello. Deberíamos andar como andamos trayendo esta cadenita, aquí los mandamientos, anotaditos. Cosa que nosotros también lo leíamos todos los días. Como el que le decía, ¿qué deberíamos hacer nosotros si realmente nos cuesta hacer la voluntad de Dios y nos cuesta edificar nuestra vida o nos cuesta aprendernos los mandamientos o las bienaventuranzas? ¿Con qué le dijo Dios al pueblo de Israel cuando le entregaba los mandamientos? Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Tendremos que llegar a eso para obedecer a Dios? Poner los 10 mandamientos en el refrigerador, poner los 10 mandamientos en la puerta de salida, en el techo cuando voy a estar en la noche, poner la palabra de Dios. Acá debe estar la palabra. Aquí, atesorada en mi corazón. Dios le daba esto a su pueblo en esos años porque quizás era un pueblo rebelde, era un pueblo no con tanto conocimiento, inteligencia y no con tanta, ¿cómo se dice la palabra? Ciencia aumentada como lo hay en estos tiempos. Que nosotros no deberíamos tener pretexto para no tener conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que si nos cuesta hagamos eso. Escribamos la palabra de Dios, escribamos sus mandamientos, escribamos que tenemos que amarlo y reconocerlo en todo nuestro camino, en todas partes donde yo mire mi hogar que esté repleto de escrito. Y va a ser la única forma en que nuestra vida espiritual va a cambiar. Vamos a hacer una iglesia diferente, pero empecemos por nosotros. Empecemos por hacer un cambio real en nuestra vida para que las almas que nos vean y al abrir nuestra boca lleguen a esta casa de oración y vean que el Espíritu Santo de Dios se mueve en nuestras vidas y no le echemos la culpa a la iglesia porque el Espíritu Santo está en mí. Amén. Yo puedo ir a una iglesia espiritual llena, donde danzan, donde saltan como becerros en la manada, pero si no tengo el Espíritu Santo en mí no voy a sentir nada. Ahí voy a estar como una estatua. Entonces empecemos a edificar nuestra casa. Esta ha sido la palabra del Señor. Gracias, Señor. Esto es lo que os quiero entregar esta tarde, así que nada más cerrar dando la honra y la gloria al Señor. Gloria a Dios. Siempre. Le doy gracias a Dios primeramente porque Él ha estado el pastor para que me dé este trabajo. Gloria a Dios.
trabajando en la obra de Dios es la forma en que tenemos ganancia. Amén. Por favor.